Muy buenos días, hermanos. En este jueves 6 de agosto nos acercamos nuevamente para compartir la reflexión de la palabra. Nos ponemos en presencia de Dios en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Que la gracia de nuestro Señor Jesucristo, el amor de Dios Padre en el Espíritu, esté siempre con todos ustedes. Queridos hermanos, antes de la reflexión, pidamos perdón por nuestras faltas. Señor, ten piedad. Cristo, ten piedad. Señor, ten piedad. Dios Padre Todopoderoso, tenga misericordia de nosotros, perdone nuestros pecados y nos lleve un día a la vida eterna. Amén. Aleluya. Tú eres Pedro y sobre esta piedra edificaré mi iglesia, y el poder de la muerte no prevalecerá contra ella. Aleluya. El Señor esté con ustedes. Anuncio del Evangelio de nuestro Señor Jesucristo según San Mateo. Al llegar a la región de Cesarea de Filipo, Jesús preguntó a sus discípulos: ¿Qué dice la gente sobre el Hijo del Hombre? ¿Quién dice que es? Ellos le respondieron: unos dicen que es Juan el Bautista, otros Elías, y otros Jeremías o alguno de los profetas. ¿Y ustedes? Les preguntó, ¿quién dicen que soy? Tomando la palabra, Simón Pedro respondió: Tú eres el Mesías, el Hijo de Dios vivo. Y Jesús le dijo: Feliz de ti, Simón, hijo de Jonás, porque esto no te lo ha revelado ni la carne ni la sangre, sino mi Padre que está en el cielo. Y yo te digo, tú eres Pedro, y sobre esta piedra edificaré mi iglesia, y el poder de la muerte no prevalecerá contra ella. Yo te daré las llaves del reino de los cielos. Todo lo que ates en la tierra quedará atado en el cielo, y todo lo que desates en la tierra quedará desatado en el cielo. Entonces ordenó severamente a sus discípulos que no dijeran a nadie que él era el Mesías. Desde aquel día, Jesús comenzó a anunciar a sus discípulos que debía ir a Jerusalén y sufrir mucho por parte de los ancianos, de los sumos sacerdotes y de los escribas, que debía ser condenado a muerte y resucitar al tercer día. Pedro lo llevó aparte y comenzó a reprenderlo, diciendo: Dios no lo permita, Señor, eso no sucederá. Pero él, dándose vuelta, dijo a Pedro: Retírate, ve detrás de mí, Satanás. Tú eres para mí un obstáculo, porque tus pensamientos no son los de Dios, sino los de los hombres. Palabra del Señor. Gloria a ti, Señor Jesús. En el Evangelio que acabamos de escuchar, se nos presentan al menos dos situaciones en referencia a un mismo personaje, a una misma persona, que es Pedro. Por un lado, Pedro, movido por la attractio patris, la atracción del Padre, la gracia del Espíritu Santo, puede reconocer en Jesús nada más ni nada menos que al Mesías, al Hijo de Dios. Por esta gracia otorgada, Jesús va a confirmar a Pedro y lo va a hacer cabeza del cuerpo de los apóstoles. La frase de Jesús: feliz de ti, Simón, porque esto no te lo ha revelado ni la carne ni la sangre, sino mi Padre. Tú eres Pedro, que significa piedra, y sobre esta piedra edificaré mi iglesia. Te daré las llaves del reino de los cielos. Todo lo que ates en la tierra quedará atado en el cielo,
y todo lo que desates en la tierra quedará desatado en el cielo. Esta es la primacía petrina, el lugar de Pedro en el cuerpo de los apóstoles. Jesús lo nombra cabeza de la iglesia, fundamento de la iglesia. Y desde Pedro hasta Francisco, el Papa, ha habido una línea sucesoria ininterrumpida por durante 2000 años. 2000 años de sucesión apostólica y de la continuidad de Pedro como jefe del cuerpo de los apóstoles. Esto entronca a nuestra iglesia directamente con el acontecimiento evangélico que acabamos de leer en este texto de San Mateo. Y hace de la Iglesia Católica la iglesia fundada por el mismo Jesucristo. Iglesia que larga a correr a lo largo de los siglos, a lo largo de las generaciones, con un mandato: llegar a todos los rincones del mundo, a todas las naciones. Y un mandato de confirmación. Si vemos el Evangelio de Juan en el capítulo 21, vuelve a confirmar a Pedro para que apaciente al rebaño. Esta es la misión de Pedro. La otra actitud que podemos descubrir en este texto es la actitud humana de Pedro. Una actitud que no brota de la gracia de Dios, sino del corazón y de los intereses profundos de Pedro. Es verdad que Pedro entiende que Jesús es el Mesías, pero no entiende este Mesías como el Mesías al estilo de Isaías, que debía cargar la cruz sobre sus hombros, sufrir y dar la vida. Pedro espera un Mesías al estilo davídico, que pueda hacer realidad el volver a restituir al reino de Israel el esplendor perdido. Es un Mesías político lo que añora o anhela el corazón de Pedro. Frente a esta actitud que lo lleva a Pedro a reprender al mismo Jesucristo, Jesús le va a dirigir una de las frases más lapidarias de todo el Nuevo Testamento. Apártate de mí, Satanás, porque tu pensamiento no es el de Dios, sino el de los hombres. De esta manera se cierra el amplio espectro que atraviesa el corazón de Pedro. Un Pedro que, movido por la gracia, alcanza cimas de cielo y, movido por los pensamientos humanos, toca los bordes del infierno. En ese espectro viviremos todos los creyentes. El mismo San Pablo va a vivir una situación parecida y va a decir: no hago el bien que quiero y hago el mal que no quiero. Cuando damos lugar en nuestro corazón a la gracia, a la atracción del Padre, a la atracción de Dios, y nos hace capaces de vencer nuestras propias limitaciones para seguir su voluntad, estamos evidentemente movidos por la gracia. Cuando nos dejamos arrastrar por nuestros caprichos, por las tendencias del mundo, por ideologías que nos ciegan, que nos opacan el horizonte, evidentemente estamos en el lado opuesto. Sin embargo, frente a esta actitud tan cambiante en Pedro, Jesús no aparta a Pedro de la misión otorgada. Pedro será el encargado de confirmar y apacentar al rebaño cuando Jesús no esté. Esto nos habla de la misericordia de Dios para con todos nosotros. Un Dios que sabe que estas luchas se darán en el corazón humano y que espera de cada uno de nosotros la respuesta favorable para que ese mandato, esa gracia,
esa voluntad de Dios se plasme en nuestras vidas y dé frutos de reino, de frutos de cielo. Pidamos en este día que la gracia de Dios toque nuestro corazón para ser verdaderos fundamentos de la Iglesia y herederos de todas esas bendiciones y promesas que Jesús dejó en su Iglesia. Que así sea. Como ministro de la Iglesia los bendigo en este día, en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén.